Este, Saludos, queridos emprendedores. Carlos Muñoz. Saludos, queridos emprendedores, desde el único lugar donde te dice que echarte una cuba puede ayudarte a generar ideas de negocio. No, ya, en serio. Hola, ¿qué tal amigos de Derecho en Fa? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Fernando Cortés y ahora sí, lo prometido es deuda. En nuestro primer programa o nuestro primer episodio de nuestro podcast Derecho en Fa, vamos a hablar acerca de las principales dificultades o las principales barreras que enfrenta un emprendedor en América Latina. Hay que recordar que América Latina pues no se caracteriza por estar conformada por países del primer mundo. Sin embargo, vamos a tratar de platicar de esto desde perspectivas distintas, a efecto de dar nuestra opinión y así poder determinar cuáles son los principales obstáculos que nos enfrentamos a la hora de emprender. Para esto, tengo el placer de presentarles a mi socio y colaborador Armando Muñoz, mucho gusto. También me da mucho gusto presentar a nuestro primer invitado de nuestro podcast. Su nombre es Rodrigo Ortiz. Rodrigo Ortiz, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar compartiendo este espacio con Corporativo FEA. Muchas gracias por la invitación. Ok, ¿por qué decidiste emprender y cuál es tu empresa? Yo soy actualmente director general de una empresa de soluciones audiovisuales llamada Raga. Radicamos aquí en México, pero estamos buscando la expansión a toda Latinoamérica ofreciendo herramientas para emprendedores y profesionistas. ¿Cuál es el principal problema que tú encuentras en las empresas crecientes, en las pymes, vaya? Ok, mira, principalmente hay un tope ya establecido por las pymes, un tope del que es muy difícil sacarlos a veces, que los limita a crecer. Hay un tope al que llegan y de ahí se quedan estancados muchos por años, décadas. Ok, ahora yo pregunto, ¿crees que tenga algo que ver, Armando Muñoz, el hecho de que seamos un país de tercer mundo? Claro que sí. Nuestro país se ha visto afectado más que nada por las grandes empresas, ya que los demás países nos ven como un país en el que pueden extraer recursos. Mano de obra, básicamente, ¿no? Claro, porque aquí en México no tenemos esa disciplina como los asiáticos de poder generar empleos, poder constituir una empresa. Y tenemos un gran problema, no somos una sociedad inteligentemente financiera. Bueno, y ahora nuestro tema siguiente. ¿Por qué hacen falta más empresas en América Latina? Básicamente porque hay demasiado desempleo. No es, digamos, que porque falten profesionistas o haya falta de talento, para nada. Es más bien porque necesitamos, las pymes que ya están constituidas necesitan crecer y los emprendedores tenemos que impulsar nuestras empresas a modo de generar empleo. ¿Por qué? Porque hay desempleo básicamente porque el emprendimiento en Latinoamérica es muy débil, no es creciente y porque le falta visión para poder crear esos empleos y que la condición cambie. Y básicamente tenemos que dejar de ser parte del problema, muchos, para en lugar de ser parte del problema buscando empleo, generarlo. Armando Muñoz, ¿cuál crees que es el problema por el cual fracasan las empresas, las pymes? O sea, ¿por qué un negocio no se consolida? Vaya. Tiene mucho que ver la disciplina. Hay muchos empresarios que al ver mucho dinero se confían, tienen gastos de más, no tienen como que esa reserva de poder, ¿cómo decirlo?, sobrellevar la empresa. Continuando con este tema, ¿tú crees que la política mexicana está más enfocada a mano de obra o a emprendimiento? El gobierno sí ofrece herramientas o esas trabas para ello, pero en realidad esto es una situación más propia del emprendedor. ¿Por qué? Porque
sinceramente cuando uno crea un negocio nunca es capital que venga del gobierno, es un capital propio o de asociados. Entonces las herramientas las disponemos entre nosotros, al igual que todos los proyectos y todo lo que se genera es mismo del emprendedor y de la empresa. Entonces yo creo que más bien lo que está aquí topando, lo que está limitando a la gente a en lugar de emprender, a ser empleado, es el sistema educativo. Yo siento que está más orientado a crear gente que trabaje para grandes corporaciones, y esa misma situación es lo que genera que haya mucho desempleo. ¿Por qué? Porque hay mucho profesionista, hay mucha gente que quiere crear de alguna manera algún proyecto, pero no se le da la oportunidad, o la misma educación no los formó para poder emprender ese proyecto de manera correcta y sobrellevarlo y sacarlo adelante. Por ejemplo, tú, ¿qué problemas, bueno, nosotros, ¿no? Nosotros como corporativo jurídico, ¿qué dificultades o qué obstáculos has tenido que enfrentar al decir, sabes qué, yo soy emprendedor y yo quiero hacer una marca, yo quiero consolidarme, yo quiero bla, 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 bla? ¿Qué problemas has enfrentado en el día a día? Si bien es mi inteligencia financiera, ya que la verdad tengo gastos innecesarios, y lo primordial, sí lo hago, pero me quedo sin nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y muchos mexicanos tenemos como que esa cultura de gastar en cosas innecesarias y ya después en lo que tiene importancia verdaderamente. Ok, Rodrigo Ortiz, ahora a ti te pregunto, ¿qué es tener una inteligencia financiera? Mira, básicamente la inteligencia financiera la podemos describir en un concepto muy básico, que es el conocimiento de saber cómo manejar el dinero, a manera que ese capital que tú tienes, ya sea de un salario o como emprendedor, pueda generar más, y si adquieres deudas, que sean deudas buenas. Yo creo que el gran problema del mexicano y del latino en general es que no sabe cómo manejar su dinero. Sinceramente, por ejemplo, seamos honestos, cuando alguien gana un gran capital, estamos hablando de más de 20, 30 mil pesos mexicanos al mes, lo gasta en cosas realmente no necesarias, lo que se llama pasivos inútiles, llámese carros, llámese casas, etcétera. A lo que voy, la gente no sabe cómo hacer el dinero trabajar. Son simples lujos. Exacto, ¿cómo subsanarías este problema que enfrentamos? Ok, mira, antes que nada, esto que comentas es obviamente inteligencia financiera, y es algo que no toda la gente tiene acceso. O bueno, tal vez sí lo tenemos porque el acceso a esto es algo muy general, pero no toda la gente se toma el tiempo de tomar esa educación financiera. Mira, antes que nada tenemos que definir que hay pasivos disfrazados de activos. Por ejemplo, una casa en realidad es un pasivo. ¿Por qué? Porque no te va a generar más dinero a la larga, y al contrario te va a generar gastos. Un automóvil, a menos que lo uses como herramienta de trabajo. Como herramienta de trabajo, claro que te genere más dinero, va a ser un pasivo. Digo, un activo. Un activo. Si es lo contrario, te va a generar deuda, te va a generar el mantenimiento, etcétera, y no te va a generar dinero. Entonces es cuando podemos decir que el dinero no está trabajando para ti. ¿Cómo hacemos que trabaje? Simplemente es algo muy simple, pero a la vez difícil de llevar a cabo. Tenemos que trabajar nuestro dinero haciendo inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Bueno, no toda la gente tiene el conocimiento necesario como para invertir en bolsa, en acciones de ese tipo, pero sí todos podemos tener acceso a invertir en negocios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, no todos tenemos las mismas capacidades para crear cierto tipo de negocio, pero estamos de acuerdo con que todos podemos emprender una pequeña pyme y generar de ahí cierto capital que vaya generándose mes a mes. Y bueno, también entra el tema que hay una mala cultura en el latino de que piensa que necesitamos capital necesariamente para crear un negocio. Exacto. Ese es una excusa muy grande aquí en Latinoamérica de no creamos un negocio porque no tenemos capital. Y entonces yo también quisiera hacer hincapié en esto porque hay muchas maneras de generar dinero sin tenerlo. ¿Cómo identificar una idea de negocio? ¿Cómo identificar un hueco en el mercado? Vaya. Bueno, mira, tenemos que recordar que en el mercado ya hay demasiados nichos que están llenos.
Sin embargo, siempre hay pequeñas, ¿cómo decirlo?, necesidades que están por cubrirse, que en ocasiones son bastante disruptivas, que incluso parecen un poco utópicas esas soluciones, que hay mucha gente que no las lleva a cabo por ello, pero que sin embargo si uno las empieza a probar pueden resultar. Entonces lo que yo podría recomendar a los emprendedores o a las personas que están interesadas en emprender cualquier tipo de negocio o una empresa es que busquen esas pequeñas necesidades a las que no se les han dado digamos que una solución rápida y eficaz para con el cliente. Ok, y bueno, ahora que identificamos ese hueco de mercado que podremos llamarle, me gustaría tocar un tema que es: siempre vas a fracasar en algún momento. Es básico del emprendimiento. En algún momento el emprendedor siempre tiene ideas. Trabaja las 24 horas, genera ideas, ¿sabes qué? Oportunidad de negocio. Pero sinceramente nadie se fija en el fracaso, sino en los éxitos. Muchas veces en la vida de un emprendedor es pan de cada día el fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes recomendar, Rodrigo Ortiz, a esas personas que en su primer intento, segundo, tercero, yo qué sé, ¿no?, fracasan en su idea y su modelo de negocio? ¿Qué opinas al respecto? Mira, principalmente hay que entender que la cultura latina está mal enfocada hacia el fracaso, ya que lo ven como algo negativo, cuando en realidad es algo positivo, que si uno lo aprende a darle cierto pues sentido de que de ahí se aprende mucho más, que es la experiencia la que te va formando para formar los éxitos. Si cambiamos esa perspectiva que tenemos, nos va a ayudar mucho en el emprendimiento. Como dices, es pan de cada día fracasar. ¿Cuántas veces has fracasado, sinceramente? En este año he fracasado más de 8 veces. ¿Qué has intentado que la neta no funcionó? Mira, a grandes rasgos, en la empresa estuvimos pues testeando algunos servicios que al llegar al mercado, el mercado no estaba listo. Es soluciones que pueden servir a futuro, pero que por ahora hay que seguirlas testeando y adaptándolas para el mercado actual. Pero es como te decía, es el pan de cada día del emprendedor, y hay que verlo de manera que nos dé un feedback. En lugar de ser algo negativo, tiene que dar un feedback positivo que nos ayuda a mejorar. Incluso cuando uno fracasa, a veces se fracasa en parte y en otra parte se tiene éxito. Por ejemplo, hay proyectos que no sirven de alguna manera, pero que sí tienen solución, que se pueden adaptar al mercado, y sin duda pueden ser un éxito. Pero si tú los tomas como algo negativo del todo, realmente va a ser muy difícil emprender. Ok, y ahora, ¿tú qué opinas de la publicidad? Sinceramente, ¿qué opinas del marketing? Mira, algo principal en el marketing no es hacer una batalla de calidad de productos. En realidad, el que se lleva siempre la corona en un mercado o en un nicho es el que llega primero. El producto disruptivo que llegó a cambiar el mercado es el que se lleva la corona, es el que les lleva de ganar. Después, obviamente, llega el segundo y un tercero en el que el mercado todavía los toma en cuenta, pero siempre va a tomar como el principal y el exitoso. Así, no importa que la calidad del producto no sea la máxima, si salgan 5 años después un producto mucho mejor, el primero que llega es el que se queda. No es tanto cuestión de la publicidad del marketing, sino del producto que estás llevando al producto, la propuesta de valor, qué tan buena es, qué tan diferente es, y qué tiene que dar a cambio que la gente diga, wow, me quedo con este producto. ¿Qué potencial tienen las comunicaciones en internet, vaya? Mira, actualmente es algo que es bueno y malo a la vez. Esto que te voy a comentar textualmente está en un libro de Seth Godin que se llama This is Marketing, esto es marketing. Básicamente nos habla de que en la actualidad todos tenemos acceso a hacer una campaña publicitaria en Facebook, Instagram, pero a la vez, así como es tan fácil crear una campaña, segmentarla a un público específico, también es difícil que lleguemos a nuestro público potencial de una manera efectiva y que nos compren. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto tan común que está sucediendo el mismo efecto que hace décadas. Por ejemplo, cuando esto se llama el efecto Coca-Cola. Antes Coca-Cola ponía anuncios en la televisión en los canales más vistos,
Y por esa misma situación, como no había más canales en la televisión, la gente tenía que estar a lo básicamente que les enseñaran, se güey. tragaba los anuncios Claro. sin decir nada, ¿no? Pero actualmente las cosas han cambiado. Tú sabes que cuando estás en Facebook, lo que tú ves en Facebook es algo personalizado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Fernando, si tú abres tu perfil de Facebook ahorita, ves tus noticias, es algo totalmente distinto a lo que Armando está viendo. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook nos muestra lo que queremos ver. Ok, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú abres una campaña en Facebook y segmentas todo, te digo, todos tenemos acceso. Desde unos presupuestos demasiado bajos hasta lo que tú puedas agregar como presupuesto, pero a la vez no todo nos funciona. Pasa lo mismo con el posicionamiento web. Todos podemos pagar para que nuestra página web aparezca en las primeras líneas cuando busques en Google un resultado, y a muy poco les va a funcionar. ¿Por qué es esto? Porque básicamente ya se está saturando la red de todos los anuncios de negocios, de nichos que están muy generalizados. ¿Qué recomendaría en este caso? Básicamente las redes sociales son de gran utilidad en la actualidad, es algo que no se puede negar, pero hay que buscar alternativas en nuestro modelo de negocio para que valga la pena que la gente vea nuestros anuncios y se interese por nuestros productos. Ok, ahora mi pregunta ¿es lo mismo alcance que seguidores? No, mira, alcance es la gente que puede ver tu publicación. Si nosotros lanzamos una campaña, estamos pagando realmente por alcance. Principalmente en Facebook estamos pagando por alcance. Como parte secundaria vienen las reacciones o cierto factor que tú hayas añadido a tu campaña. Pero seguidores es la gente que de alguna manera se ha interesado por tu contenido, por tu página, por el valor que ofrece, y ha decidido formar parte de tu comunidad, de tu tribu. Ok, Armando Muñoz, ¿crees que el derecho deja una laguna muy importante en este tipo de cosas? Por ejemplo, las redes sociales, ¿crees que está regulado en México o en América Latina? Realmente no, porque básicamente los diputados del Congreso de la Unión nos han dado la tarea como para establecer ciertas reglas, ciertas leyes, porque si bien es cierto, las redes sociales son un gran medio para difundir información, productos, marketing. Sin embargo, también existen este comercio informal, pero no está regulado y muchas veces es algo peligroso. No podemos guiarnos o permitirnos por estas plataformas inseguras que no están reguladas. Exacto. Otro punto que quiero tocar, que a lo mejor es muy importante, pero que mucha gente no lo toma en cuenta. Rodrigo Ortiz, te cedo la palabra. Mi pregunta es, ¿crees que el comercio informal afecta a los emprendedores que realmente quieren hacer las cosas bien? Mira, a grandes rasgos sí. Sí, y te ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy claro, y es algo muy habitual aquí en México. Por ejemplo, nos dicen que cuando un artesano indígena ofrece un producto, nosotros lo regateamos, pero a una tienda de diseñador no se lo regateamos. Sí, Es que no puedes, No se puede, y porque aparte hay leyes. sí, está regulado. Está regulada. Claro, pero mira, hay algo que el comercio informal no tiene y que los emprendedores que queremos hacer las cosas bien, sí aportamos. Mira, es básicamente la propuesta de valor. Cuando un emprendedor forma un buen proyecto fuerte y sólido que en verdad va a aportar algo a la sociedad, ese proyecto funciona sí o sí. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, no hablamos en este momento, por ejemplo, poniendo otra vez como ejemplo las marcas de diseñador. No ponemos como ejemplo que sea un beneficio para la humanidad, pero estamos de acuerdo que esas marcas nos satisfacen una necesidad emocional de estatus. Entonces, esa es la propuesta de valor que tiene, y nosotros inconscientemente adquirimos esos productos por eso. Pero ¿qué pasa cuando el comercio informal nos ofrece algo tal vez sin oferta de valor? Pues simplemente no lo valoramos igual, porque no nos genera esa sensación de llenar algo emocional, y mucho menos nos llena ni nos da esa seguridad. Por ejemplo, no es lo mismo que compres
X producto a alguien digamos que alguien que lo produce en su propio domicilio, por ejemplo, un producto de consumo personal, claro, a que lo produzca una empresa. ¿Por qué? Porque Claro. cuando tú lo ves constituido por una empresa te da ciertas garantías, te da cierta seguridad, ver que está regulado, etcétera. Y cuando tú lo ves de alguna manera un poquito más informal, desconfías. Obviamente no estamos tachando de que sea, no estamos satanizando el comercio informal aquí en México, porque obviamente aporta una gran parte del PIB, pero de igual manera no lo podemos, es algo que no se puede expandir, es algo que digamos que está destinado a quedarse en cierto nivel y que de alguna manera, por el bien de la economía del país, para generar más empleos, principalmente hay que expandirlo. Hay que salir de esa cultura que tenemos de dejar el comercio informal en cierto nivel. Hay que buscar la manera de expandirlo para que no solamente genere más beneficios, más propuesta de valor, sino que también genere más empleo. Ok. Me gusta la definición que diste hace unos momentos acerca de las emociones. ¿Crees que lo que nos falta a los latinos es vender emociones? Mira, esto ya es un hecho en el mundo. Todos los productos que se consumen, principalmente los que llenan una emoción, como te repetía, de estatus, son vendidos por emociones. Y tal vez hay algunos otros productos. Por ejemplo, vuelvo a tomar en cuenta este ejemplo del libro de Seth Godin. Nos habla que, por ejemplo, cuando en un comercial de autos te ofrecen una camioneta que está lista para hacer una 4x4, ser súper segura en cualquier situación, que no importa que te quedes atascado, te va a sacar de ahí. Tal vez tú nunca la vas a usar para eso. Puede ser que la uses nada más para andar en la ciudad o un paseo cotidiano, pero tan solo por esa seguridad que te venden, esa emoción de seguridad, tú vas y la compras. Y es algo que aquí en México no lo hemos tomado tanto en cuenta. Seguimos de alguna manera vendiendo al modo antiguo. Ok. Tocamos ahora otro tema, el malinchismo. ¿Tú crees que el mexicano o en general el latino prefiere cosas que vienen por fuera a lo que se produce acá, Armando Muñoz? Claro, viendo una cosa bonita, una cosa bien hecha, claro que se van con la imagen, con la finta de que es mucho mejor que el producto mexicano. Y esto se da por el modelo económico en el que vivimos, que es el capitalismo. Nos llevamos por un consumismo que quiere satisfacer nuestras emociones, nuestras necesidades, pero no son nuestras necesidades primordiales. Son simples necesidades que subjetivamente te llenan como persona, ya sea tener un carro, una casa, como ya lo mencionaba antes. El mexicano o el latino quiere las cosas fáciles y rápido. Uh-huh. Por decir, te venden una casa y el latino no se espera ahorrar 100,000 pesos, 200,000 pesos. Prefiere estar pagando 5,000 pesos durante 30 años con intereses moratorios. Y pues esto es una idea que se ha llevado durante tiempo y nos han dejado nuestros padres, ¿no? Debemos de tener como que esa educación financiera, la cual nos lleve a una mejor, pues sí, a una mejor vida. Ok, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas del malinchismo? Mira, yo creo que decir malinchismo es un término un tanto agresivo, porque a veces las decisiones que tomamos son meramente subjetivas sin pensarlo, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, casi siempre buscamos rellenar ciertas emociones con lo que adquirimos. Principalmente, como nos dice Armando, son esas emociones de querer tener algo fácil, de querer tener algo rápido. Más que nada esto es como por cierto narcisismo de sentirse que puedes ponerte con el vecino de enfrente que tiene un superauto, y porque si él lo tiene yo no, aunque me endeude yo lo quiero tener. Uh-huh. Es algo muy
pues es algo, básicamente es un sesgo psicológico. Es algo que está muy ligado a ello. Y yo creo que la gente mexicana no siempre actúa por malinchismo. Yo siento que actúa más bien porque viendo otros productos extranjeros, te vuelvo a repetir, vendemos de una manera primitiva, de una manera antigua, que no sabemos rellenar emociones cuando vendemos. Entonces adquirimos productos tal vez por eso. Ok, ¿qué opinas de los latinos o en específico de los mexicanos que triunfan en el extranjero? ¿Por qué irse al extranjero y triunfar allá y no hacerlo aquí? Esto sí lo podría denominar como malinchismo, porque meramente, y pasa al revés también, hay extranjeros que vienen a México a triunfar. Siento que a veces el mexicano, bueno, no solamente el mexicano, muchas veces la cultura latina nos saboteamos entre nosotros, no buscamos, tenemos una mentalidad de cangrejo, en lugar de ir para adelante nos hacemos para atrás, y si vemos que alguien va progresando, buscamos la manera de que su progreso se vaya abajo. Y mira, eso nos trae un grande problema, porque hay mucha gente que desgraciadamente tiene que emigrar a otros lados para sentirse tal vez capaz de lograr algo, cuando no debería de ser así. Aquí en México tan solo hay mucho talento, hay muchas oportunidades, aunque parezca que no, hay muchas oportunidades que se pueden tomar, pero por esa misma cultura que tenemos se limita. ¿Y tú crees que, bueno, retomando un poco lo que decía Armando de la facilidad que quiere el latino de adquirir las cosas ya, sinceramente sabemos que aquí en América Latina un gran problema que tenemos es el crimen organizado. Claro. El crimen organizado nos come todos los días y nos aletarga como sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura o bueno, tu percepción, Armando Muñoz, acerca de el crimen? Bueno, más concreta la pregunta, ¿crees que el crimen organizado limita a los emprendedores? Claro que sí, amigo, como lo podemos ver. Hace unas horas, más bien el día de ayer, mataron a un emprendedor aquí en Tlaxcala, exactamente en Apizaco, por no llevar a cabo sus acuerdos que este crimen organizado tiene, ¿no? De pagar cierta cuota. Y pues obviamente el emprendedor no está de acuerdo, ¿no? Porque es como si les robaran. Sí. Les roban, no es bien. como, les roban, exactamente. Entonces sí es como que un gran problema para el emprendedor, ya que no puede ir por la vida tan fácilmente, ir presumiendo, pues sí, por así decirlo, llevando sus riquezas al exterior en la sociedad. Las tiene que limitar. Claro. Porque no vas a ir por la vida yendo en un superauto, en un Mercedes-Benz, porque te lo ven y dicen, no, ese tipo tiene dinero, y te lo roban o te asaltan y te matan, te secuestran, te extorsionan. Sí. Pero Rodrigo Ortiz, quisiera saber tu opinión acerca del crimen organizado. ¿Crees que nos limita? ¿Qué pasa en México o en América Latina? Mira, realmente como emprendedor no te limita a hacer nada, pero lo que sí limita es, no digamos mostrar esos resultados. Los resultados se muestran en estadísticas, pero sí te limita a vivir esa vida que quiere un emprendedor. No puedes andar, como nos decía Armando, no puedes andar por ahí por la calle de manera ostentosa, porque inevitablemente te van a o extorsionar o en ese momento asaltarte, exactamente. Entonces no te limita a los proyectos que hagas. Tal vez lo que sí te pueda limitar es un poco la corrupción, porque si de momento creas un proyecto que pone en riesgo varias empresas que están aquí en el país, sus intereses, sus ganancias, eso es otro tema obviamente, pero sí te limita eso como para crear proyectos. Más bien el crimen organizado te limita al momento de vivir esa vida que tú anhelas, ¿no? Y no solamente a emprendedores. Yo creo que el crimen organizado limita esa vida a cualquier persona que perciba de una buena cantidad de dinero, una buena posición económica, lo limita definitivamente. Definitivamente, sí. Ahora, otro tema que quiero tocar. ¿Crees que lo que acabas de decir, los intereses de la nación? Seamos sinceros, hace... pues yo creo que 15 días al día que se graba esto hoy, que es febrero del 2020, se viralizó una noticia de, no sé si sea cierto, pero de una persona que supuestamente hace combustibles, o sea, gasolina a base de basura, ¿no?
y que supuestamente, yo no lo sé, pero supuestamente según los medios cuesta alrededor de 4 o 5 pesos el litro. Sí. ¿Crees que esas ideas innovadoras, disruptivas para el mercado afectan los intereses de la nación y que luego entonces se limitan? Sí, mira, meramente en ese sentido, muy específicamente en este caso, se está metiendo con un interés de empresas transnacionales, no solamente nacionales, transnacionales, en un mercado que es extenso y que tú sabes está muy corrompido. Es algo básicamente que limitaría a ese emprendedor. ¿Por qué? Porque al crear una solución, y no solamente es crear la solución, es el precio tan diferente al combustible habitual que tenemos aquí en México, lo que causaría el problema. ¿Por qué? Porque muchos empresarios se irían básicamente a la quiebra. Uh-huh. Si ese producto, que por ejemplo aquí en México con tanta corrupción es muy seguro que tal vez no se pueda sacar a mercado porque no le conviene a mucha gente, si ese producto saliera, muchos empresarios más bien se irían a la quiebra. Ok, ¿qué opinas acerca de los monopolios? ¿Crees que los monopolios limitan al emprendedor o a las pymes? Claro, si bien lo vemos con la gran compañía de teléfonos que es Telmex, es un monopolio, porque ya compró Telcel, ya compró Movistar, no falta tanto para que quiera comprar AT&T, otras marcas de teléfono. Esto se genera un gran problema para la sociedad, más bien para el emprendedor, porque no puedes competir con una gran empresa que tiene ya comprada 2 o 3 más, y tú como micro que te quieres hacer macro, es un gran problema. Ok, y bueno, hay leyes que penalizan los monopolios, ¿no? Claro. Hay leyes antimonopolios. Sinceramente, ¿crees que se respetan? No se respetan. Es cierto que hay varias empresas que han monopolizado sectores. Su sector. No básicamente, digamos que llegó y se hizo dueño de todo. Pero bien sabes tú que cuando uno crea una empresa busca la manera de hacer barreras de entrada para que sea impenetrable. Una de esas estrategias es comprar empresas del mismo sector. Mark Zuckerberg, ¿te suena? Claro, es una estrategia que se usa mucho para que en lugar de que se compitan contra ti, pues tú ya las tienes en tu poder. Y el poder que esa empresa por sí sola ya tenía, lo has absorbido, ¿no? Uh-huh. Claramente es parte de los monopolios y sí es un problema para los emprendedores, puesto que en algún momento si tu empresa llega a escalar, tal vez al inicio no te la pongan difícil, pero llegará un momento en que básicamente va a llegar un empresario con mucho más poder a querer comprar tu propuesta. Lo mismo que pasó con Mark Zuckerberg, empezó a absorber otras empresas. ¿Por qué? Porque vio pues digamos que un peligro para su empresa principal, Facebook, y quiso absorberlas. Y a veces en este tipo de casos, por ejemplo, cuando no íbamos lejos, Snapchat se negó a que se vendiera a Mark Zuckerberg, pues él simplemente empezó a agarrar funciones que tenía Snapchat y las empezó a implementar en sus redes sociales que ya poseía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues pierde valor. Sí, pierde valor. Y es una empresa más grande, Facebook, con más peso, que la gente empieza a irse para allá y al otro emprendedor le crea problemas. Además de eso, también podríamos recalcar que bueno, si lo bajamos esto a un nivel un poco más pequeño, a pymes, monopolizar un sector trae problemas. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear contras, pero contra el consumidor. Cuando uno está dependiendo de productos de un monopolio, te vuelves básicamente, pues, o consumes esa marca de ese monopolio, o te quedas sin satisfacer ese servicio. Claro. Sí, por ejemplo, hablemos de la telefonía celular aquí en México. Bueno, está monopolizada por las mismas compañías que maneja Carlos Slim. Saben que muchos de los satélites son propiedad de él, solamente cambian las compañías. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Un día tú estás en Movistar, por ejemplo, te llaman de otra compañía, te pasas a otra compañía, pero realmente es lo mismo. Cambia el nombre de la marca, pero es lo mismo. Uh-huh. Y realmente aquí en México yo siento que también un problema aún más grande que para el emprendedor es para el consumidor, porque no hay variedad de dónde escoger y no hay una buena propuesta de valor por parte de los monopolios. Pero sabes, también tiene mucho que ver
la manera en la que nuestros diputados, el Congreso de la Unión, el Congreso Estatal, regulan esto. Porque si bien es cierto, aquí en Tlaxcala vivimos en un monopolio en el transporte público, ya que la empresa ATA maneja sus propias tarifas y no hay otra empresa que se le ponga encima, que compita con él. Pero es un gran problema, ya que nuestros diputados tienen que ejercer estas políticas públicas para satisfacer estas necesidades y no nos crean a nosotros problemas. Retomando lo que decías, Armando, algo que también, tomando este ejemplo que nos das de Tlaxcala con el transporte público, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un monopolio con el por qué emprender? Bueno, pues en este sentido, y en específico en este caso que nos relatas, Armando, si hubiera un emprendedor aquí en Tlaxcala que se pusiera frente a esa línea de transporte, si ofreciera una buena propuesta de valor, ese monopolio lo podría ir pues destruyendo básicamente. Eso es una razón importante para emprender. ¿Por qué? Porque cuando alguien está obligado a hacer un monopolio, pues se vuelve un problema social básicamente. Es una tarea de todos tener que hacer frente a ello, y si alguien emprende una solución a ello, hay que apoyarla, hay que consumirla, porque no es posible que aún habiendo leyes que se supone que regulan los monopolios, sigan habiendo monopolios, y, o sea, sean micro o sean macro, hay en todos niveles en todo el país. Exacto, tenemos el clásico ejemplo de Uber. Claro. Su propuesta de valor es ¿por qué pagar de más cuando puedes no sé, tener un mejor servicio, tener una mejor calidad, etcétera, 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 en personas como tú y yo, ¿no? Que a lo mejor compramos un carro, un automóvil, lo que sea, y que lo ponemos a trabajar. ¿La sociedad crees que está preparada? Por ejemplo, en el caso de Uber, te digo, gente emprende, bueno, quien crea Uber, pues obviamente es un emprendedor, es una macroempresa que ya se ha expandido a muchísimos países. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el caso de América Latina, tenemos situaciones en las que los mismos taxistas agreden a Ubers. Mira, eso es una reacción que de alguna manera se podía esperar. ¿Por qué? Porque los taxistas durante mucho tiempo fueron un monopolio en sus zonas, digamos en su sitio. Fueron un monopolio que ofreció servicio por muchos años, y la gente que quería tener un servicio de taxi en esa zona estaba obligada a consumirlo, y así fuera un mal servicio, con malas unidades, inseguro, con un personal que te da una mala atención, etcétera, estaba obligado a ello. Entonces, cuando llegan las empresas que en verdad tienen, volvemos otra vez a lo del comercio informal. Esto es parte del comercio informal porque no ofrece una buena oferta de valor. Entonces, cuando llega una empresa que sí tiene una oferta de valor para con el cliente, ellos reaccionan de esta manera. Pero realmente ese monopolio no se está comportando de una manera positiva hacia el consumidor, nada más hacia sus intereses, hacia, digamos, en este caso, sus beneficios. Entonces, cuando llega una empresa que en verdad quiere dar un buen producto al consumidor, se generan este tipo de situaciones. Ok, ya para finalizar, Armando Muñoz, ¿crees que la sociedad latina no está preparada para estos cambios? Por ejemplo, en el caso de Uber, concretamente, por ejemplo, ¿por qué agredir a un sano competidor, por así decirlo, en vez de sumarse a y mejorar el servicio de taxis? Mira, la sociedad sí está preparada, sin embargo los monopolios no. Porque, ¿qué pasa? Se ven amenazados, ciertamente invadidos en su zona, porque ellos ya durante bastante tiempo llevan una cierta serie de normas, de reglas, la cual ellos ya tienen establecidos, y cuando llega alguien nuevo a competirte, ellos se sienten invadidos, amenazados, como ya te lo dije, y ¿qué intentan hacer? Pues quitarlos, ¿no? Ok, ¿tú qué opinas, Rodrigo Ortiz? ¿Por qué no competir en vez de sofocar? Como tú dices, en lugar de competir de una manera sana, que estén proponiendo nuevas cosas innovadoras que sean útiles para el mercado, se ponen a hacer una guerra sucia entre ellos. Empiezan a competir por precios, por cosas que todos sabemos que al final ese tipo de guerras terminan mal, porque se van a ir varios a la quiebra. Por ese tipo de competencias se van a la quiebra. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando una empresa o cualquier, podemos decir, corporación, empieza a tomar este tipo de
de comportamientos no es que en realidad quiera aportar algo al consumidor, realmente está ahí por un fin meramente pues digamos financiero, nada más quiere sacar ciertos beneficios. Como tú dices, en lugar de ofrecer algo innovador, algo que sea bueno, que en lugar de estarte peleando con la compañía vecina por precios, por promociones, que se pongan a crear innovaciones, es eso. Y eso es lo que realmente hace falta actualmente en las empresas, incluso también en las pymes, porque aunque no lo parezca, hay más guerra sucia entre comercio informal que en el comercio formal. Todos lo hemos visto aquí, al menos en México, que cuando fulanito abre por ejemplo, un restaurante en cierta esquina, al lado de él ya lo pusieron otro, y a los 2 meses hay otro a media cuadra, y así sucesivamente, y empiezan a competir por precios. Al momento que esa guerra se empieza a hacer tan, pues digamos, hostil, empiezan a quedar de esos, digamos que habían 10 restaurantes, empiezan a quedar 2. Lo mismo pasa también en las compañías, que en lugar de innovar, de ofrecer algo, de salirse de esa línea. Sí, de esa línea en la que están, empiezan a hacer lo mismo. Entonces, para los emprendedores, a las personas que están interesadas en emprender, ¿qué puedo recomendarles? Bueno, pues principalmente determinar necesidades reales del mercado al que se están dirigiendo, necesidades reales y que no hayan sido todavía satisfechas, o que no hayan sido en su 100%, pero que sí haya un nicho en el que se puedan meter, y que en lugar de ponerse contra una gran empresa, que tal vez inicien ser por los primeros, los pioneros de un nuevo proyecto y un nuevo concepto que sea algo en verdad disruptivo y que ayude a la sociedad. Ok, pues bueno, amigos de Derecho en Fa, ahí lo tienen. En el siguiente podcast vamos a hacer una continuación a sobre todo cómo encontrar propuestas de valor y realmente cómo emprender para América Latina. Bueno, entonces pues no me queda más que despedir a nuestros invitados. Rodrigo Ortiz, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Y pues mi colaborador Armando Muñoz. Muchas gracias. Muchísimas gracias.